Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo estar en esta mañana delante de la presencia de nuestro gran Dios, en el momento donde, o en el día que Él desciende para estar con nosotros, para edificarnos, para amonestarnos y para darnos la fortaleza para seguir adelante. Quisiera que hagamos una oración antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Dios, por esta mañana, por este día, por habernos reunido, Señor, a todos los que estamos en este lugar, Padre, y a todos los que has de reunir a lo largo del día, Padre. Te rogamos para que usted sea el que ministre a su pueblo en este día de hoy, sea usted utilizando su palabra, Señor, para llegar a aquellos corazones que se han reunido, que tú has traído, con la finalidad, Padre, de que te conozcan, con la finalidad de que se arrepientan, con la finalidad de que cobren fuerza y sigan adelante, Señor amado. Ayúdanos a comprender, Dios mío, que tú eres un Dios de orden y procuras que nosotros aprendamos también a vivir de la misma manera mientras que estamos en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos en Corintios, capítulo 11. Para que un país funcione de forma correcta, para que todo evolucione correctamente, deben haber leyes. Las leyes son maravillosas, las leyes son buenas porque restringen cosas o te traen beneficio. De la misma manera es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene leyes, tiene estatutos y decretos, los cuales son para restringir ciertas cosas, las cuales pueden ser pecaminosas, las cuales pueden ser dañinas para lo que es la iglesia, pero también trae cosas, esas mismas leyes, que son muy beneficiosas para las personas que son parte de la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere con los hermanos de Corinto. En nuestro capítulo 11, que es el que vamos a iniciar el día de hoy, en este capítulo se encuentran dos grandes problemas. Y esta mañana de hoy vamos a ver uno de ellos. Los hermanos de Corintio estaban, de alguna manera, ellos eran hombres y mujeres que asistían a su iglesia, que eran parte de su iglesia, pero su comportamiento no era el más adecuado, sus acciones no eran las más oportunas, acorde a lo que Dios había enseñado, acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo le había transmitido por medio del apóstol Pablo. Y es lo que vamos a nosotros ver en esta mañana. Yo he estructurado este capítulo o este sermón en dos partes. Estaremos desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Le he colocado como título: Hombres y mujeres honren a Dios. Hombres y mujeres honren a Dios. La primera estructura va desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Dice: Dios es la cabeza del hombre y la mujer. Dios es la cabeza del hombre y la mujer. La segunda estructura va desde el versículo 7 hasta el versículo 16. Dice: el varón es imagen y gloria de Dios. El varón es imagen y gloria de Dios. Para que nosotros podamos entender, hermanos, esto es muy importante que tomemos en cuenta el contexto cultural de Corinto. Esto nos va a ayudar a entender esto con mucha facilidad. Si no vemos con atención el contexto cultural de Corinto, se nos va a ser imposible entender, porque básicamente todo estaba girando en torno a lo que los hermanos practicaban, y eso iba acorde a su contexto. Quisiera leerles un pequeño fragmento acerca de ese contexto. Dice: en el Medio Oriente, la mujer que aparecía en público con el rostro descubierto, sin un velo, estaba indicando su dudosa moralidad. Algunos países musulmanes retienen aún hoy las costumbres, y la mujer que no se cubre su rostro se pone en duda su moralidad.
el consejo de Pablo tiene que ver directamente con la situación cultural de Corintio, donde mujeres revoltosas desordenaban los cultos. Ese es el contexto cultural de Corintio, es decir, ellos estaban allí, ese era su momento que estaban viviendo ellos, y ellos de alguna manera arropaban la cultura que los rodeaba. Otra cosa muy importante, que también va muy ligada allí, era los cultos religiosos que hacían, porque Corintio, por su posición geográfica, estaba llena de griegos, de romanos, de judíos, de muchas etnias. ¿Qué sucede? Los romanos, cuando asistían a sus cultos, a hacer sus sacrificios, ellos se cubrían la cabeza. Tengamos presente eso. Ellos se cubrían la cabeza al ir a esos cultos o a esas ceremonias a rendirle tributo a sus dioses paganos. Eso debemos tomarlo en cuenta. Vamos a leer nuestra porción. Dice el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Esa es nuestra porción. Y la primera, como les dije, es desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Versículo 3 dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí observamos algo muy interesante que está haciendo Pablo con los hermanos de Corintio. Él les dice, él quiere que sepan que Cristo es la cabeza de la iglesia. Los hermanos de Corintio, estoy totalmente seguro que ellos sabían y conocían quién era nuestro Señor Jesucristo, pero se les había olvidado que Él es la cabeza, que Él es la autoridad, que Él es el que gobierna, que Él es el que dirige. Y si Él dirige y gobierna, ¿qué es lo que quiere decir? Que Cristo es la cabeza, es esa máxima autoridad. Entonces ellos deben apegarse a esa autoridad, a ese gobierno. Es lo que Pablo quiere refrescarles a ellos. Y por eso les dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, todo hombre debe regirse por lo que Cristo enseña, hablando en el contexto religioso, en el contexto de iglesia, que es el que nosotros estamos estudiando y en el cual nosotros estamos. Todo varón debe subordinarse a Cristo, porque Él es la cabeza, Él es el que gobierna y dirige. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo o qué les quiere continuar diciendo a ellos? Así como Cristo es el que gobierna, así como Cristo es la autoridad máxima sobre nosotros, sobre su iglesia, ahora el varón es la cabeza de la mujer. La mujer, al igual que el hombre, está subordinado a Cristo. La mujer debe subordinarse a su esposo. Y quizás estas palabras hoy en día suenen muy machistas, muy arcaicas, muy antiguas. ¿Por qué traerlas y aplicarlas hoy en día? Porque es lo que la palabra de Dios enseña. Y no es algo que es algo machista o anticuado, es lo correcto, porque es el orden que debemos seguir, es el patrón original que Dios estableció desde el principio de la creación. No es algo que se haya quedado en el pasado, se queda en el pasado por las culturas, porque todo cambia, porque todo varía, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma desde el momento que Dios creó todo, desde el momento que Dios creó al varón y creó a la mujer, desde ese momento eso está estipulado. Pero las generaciones, los hombres, ponen esto a un lado, pasan la página y no está bien. El orden debe mantenerse para que todo funcione de forma correcta. Si no, entonces no funcionará de forma correcta. Dice Pablo, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Quisiera que vayamos un momento al libro de Efesios 5:23. El mismo apóstol Pablo deja algo bien claro y nos ayuda a entender este pasaje. Dice Pablo, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Allí claramente vemos a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como ese ser maravilloso y extraordinario que nos ha conquistado a nosotros para su reino, que nos ha sacado de la condenación eterna para que seamos parte de Él, para dirigir nuestras vidas, para gobernar nuestras vidas de manera correcta. De esa manera, ya inmediatamente nosotros podemos ver a Cristo así. También hay algo que nos deja ver este versículo. Él dice, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nos habla que Él es nuestro Salvador, que nosotros estamos en dependencia de Él. Y de la misma manera, cuando regresamos al versículo que estamos viendo, el versículo 3, cuando Él le dice que el varón es la cabeza de la mujer, es por eso, porque la mujer está en dependencia del varón. Es algo que hemos escuchado mucho, no se hizo de los pies para que el hombre no la pisoteara, tampoco se hizo de la cabeza para que se enseñoreara sobre su marido, se hizo de una costilla para que él la amara y la cuidara. Eso nos habla de la dependencia que tiene la mujer del hombre. Sin embargo, más adelante Pablo va a continuar amplificando esto, va a continuar mostrándoles a los hermanos de Corintio el orden que se debe tener, que se debe seguir y por qué exactamente se debe seguir así. Nuestro versículo también nos muestra que Dios se coloca como ese Dios que es la cabeza de Cristo, ese ser que gobierna el universo, ese ser que gobierna el mundo entero y que gobierna absolutamente todo. Habla del dominio que tiene Dios. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para seguir entendiendo esto. Pone a Dios como esa máxima autoridad. No hay nada que pueda sobrepasar la autoridad de Dios y eso se deja desglosar. Es como cuando yo compartía esto con mis hijos, yo les decía, es como un teniente. Está el teniente, está el sargento y está el guardia. El teniente está por encima en autoridad que el sargento. El sargento debe sujetarse a él y el guardia debe sujetarse a los dos. Así veía yo este versículo. Cristo es nuestra cabeza, es el teniente. Nosotros somos el sargento como hombre, debemos estar sujetados a él. Y la mujer en este caso representaría a ese guardia que debe sujetarse al sargento y al teniente, a los dos. Y más adelante también vamos a ir viendo cómo Pablo continúa amplificando esto a un nivel sumamente amplio.
El versículo 5, el versículo 4 y el versículo 5 nos muestran algo. Dice Pablo: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí está lo que nos está mostrando Pablo aquí, es que estos cultos que se hacían o estas reuniones que se hacían eran reuniones públicas, así como esta que nosotros estamos haciendo aquí. Porque si esto fuera algo privado, quizás Pablo no se introduciera en ese punto donde él se introduce. Él le dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Si quizás él hace eso en su intimidad, Pablo no llega a ese punto, porque él está en su intimidad. Pero al Pablo mostrar esto, al Pablo enseñar esto a los hermanos de Corintio, era porque se hacía de forma pública y había llegado esto a los oídos de Pablo, y Pablo no quería que esto se propagara dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto de que el varón se cubra la cabeza era lo que estaban haciendo los romanos que estaban en Corintio. Ellos iban a su culto y se cubrían la cabeza para estar en su ceremonia, pero dentro de la iglesia el varón no debe hacer esto. ¿Dentro de qué? Dentro de esa oración o esa, como dice el versículo, profetizar, que esa palabra no es otra cosa que enseñar, que predicar la palabra de Dios. No nos vayamos a ir tan rápido. Bueno, entonces hoy en día sí se puede profetizar, porque él está diciendo que el que profetiza, pero se refiere a la enseñanza, se refiere a la predicación. Cuando él dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Es decir, una persona que está predicando el Evangelio de Cristo en un sitio público como este, para la cultura en ese momento donde Pablo se estaba desenvolviendo, no era aceptable que se cubriera el rostro, por lo que dicen los versos siguientes, porque Él es la gloria y la imagen de Dios. Entonces no estaba bien que los hombres que estaban allí ministrando la palabra de Dios absorbieran esa cultura del mundo y la introdujeran dentro de la iglesia. Esta práctica no se debía realizar, y Pablo se los deja saber a los hermanos de Corintio. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Afrenta nos habla de vergüenza. Es una vergüenza para el hombre cubrirse cuando estaba haciendo eso, según el contexto de Corintio. Por eso le decía que el contexto era muy importante para que entendiéramos esto. Pero sigue diciendo Pablo: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora vemos que Pablo dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Será que Pablo está aprobando que sean las mujeres o están al mismo nivel en lo que es ese culto público? Ciertamente habla de lo que es la enseñanza que la mujer puede transmitir, pero no al mismo nivel que el hombre en ese sentido, es decir, en lo que es el liderazgo como tal. Una mujer, como dice la Escritura, puede enseñar a las más jóvenes ¿a qué? A que amen a sus esposos. Eso es enseñanza. Dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Una mujer que se instruye en la palabra puede enseñar a otros más jóvenes, puede incluso desenvolverse en un cargo como un diácono, que es un cargo dentro de la iglesia local. Eso, allí en ese punto, en ese nivel, la mujer puede orar, la mujer puede profetizar, que no es otra cosa que enseñar la palabra de Dios. Cualquier persona, usted va en la calle, una joven que esté aquí en este lugar, que escuche del Evangelio, lo puede comunicar a otro. En ese punto, cuando ella está exponiendo la palabra de Dios, está profetizando, está diciendo lo que dice la palabra de Dios. No es una nueva revelación, algo que el Espíritu me está diciendo ahorita, esto y esto. No, se refiere a lo que ya está establecido, como lo vimos el día viernes. La palabra de Dios es la máxima autoridad, es ella, y simplemente es comunicarla a ella, a otros. Eso es profetizar según el contexto que Pablo está mostrando. Pero Pablo dice:
que toda mujer que lo hace con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué sucede? En Corintio había un gran templo, el cual tenía 1000 sacerdotisas, las cuales eran, como lo dice su palabra, eran sacerdotisas de Afrodita. Esas mujeres se rapaban la cabeza. ¿Para qué? Para que todos supieran que ellas hacían eso y que eran prostitutas. Entonces Pablo allí les dice, esa mujer que está enseñando la palabra de Dios, que está orando a Dios, algo tan sagrado, algo tan importante, si esa mujer tiene su rostro descubierto, esa mujer está afrentando su cabeza, está deshonrando a Dios, y no solo a Dios, sino también a su esposo. El versículo 6 nos ayuda a comprender más, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Sigue ampliándose la idea, que Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintio con respecto a eso. En el contexto que yo leí al principio, decía que una mujer cuando aparecía en público con el rostro descubierto, eso ponía en duda su moralidad. Entonces, por eso que Pablo les dice allí, bueno, entonces, que se rape la cabeza, pues. Si ella no siente vergüenza al llegar y estar con el rostro descubierto, algo que ya es un desastre para su cultura, entonces que se rape la cabeza. No, pero es que me da vergüenza, entonces cúbrete, que eso es lo que Pablo quiere que ella haga, que se cubra el rostro mientras que está enseñando. Pero, hermanos, entonces es lícito, es correcto que las iglesias tengan su velo, que usen su velo, porque eso de alguna manera es lo que nos da a entender el pasaje. Pablo no está enseñando que las mujeres deben usar el velo, o es algo bíblico que se deba hacer. ¿Qué sucede? Para nuestros días, el cubrirse el rostro es una señal de sumisión, lo que vimos en el verso anterior. Estaba subordinada a su esposo, porque el esposo es la cabeza. Eso hoy en día es ese cubrirse. Es decir, como una persona que no se apega, que no se sujeta, que no se subordina a su esposo o a Cristo en este caso, puede tratar de enseñar a otras personas. Si la primera cosa no la está cumpliendo, no la está practicando en su vida. Por eso Pablo les dice a ellos, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Toda mujer, según el contexto, que llega en público, en ese culto abierto donde estaban todos, al verla allí hablando de la palabra de Dios, eso era algo rechazado por los hermanos de allí. En este caso, Pablo lo ve y lo sabe, mejor dicho, Pablo sabe esto y dice, eso está mal. Eso que están haciendo las hermanas allí está mal. Y los hombres que se estaban cubriendo el rostro, eso está mal, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque están afrentando, están poniendo la palabra de Dios, poniendo el evangelio en una vergüenza ante todas las personas que los están observando. Dice el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Ve que Pablo enfatiza eso? Bueno, si la mujer no se cubre el rostro, bueno, córtate el cabello. Pero es que me es vergonzoso. Bueno, entonces ráspate, pues. No, tampoco. Entonces cúbrete el rostro. Haz las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque si no estás avergonzando a Cristo, estás avergonzando a tu esposo, estás trayendo vergüenza a los tuyos. ¿Por qué? Porque no haces las cosas de forma correcta, según el contexto que él está viviendo, que ellos estaban viviendo. Por eso es muy importante ver esta parte y entenderlo, porque si no, no vamos a poder comprender lo que sigue mostrándoles Pablo a ellos. Hasta este momento hemos visto que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y que el hombre cubrirse el rostro al exponer la palabra de Dios es
algo que afrenta, es algo que trae vergüenza. Y de igual manera la mujer que estaba haciendo esto. Nuestra segunda estructura, desde el versículo 7, nos habla y dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículo 7, dice Pablo: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. El hombre, tal y como es la imagen y la gloria de Dios. Es decir, al hombre cubrirse, al hombre dejarse crecer el cabello, no está honrando a Dios de forma correcta. ¿Por qué? Porque si se deja crecer el cabello, que básicamente el cubrirse hacía una simbología con lo que hacía la mujer, entonces no se sabía qué era hombre o era mujer. No, la idea es que el hombre muestre la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él es varón, él lo creó Dios, un varón, un hombre, y la idea es que muestre esa masculinidad como Dios lo creó a él, como Dios lo formó a él. Por eso es que dice que el varón es la imagen y la gloria de Dios. ¿Por qué lo creó varón? Porque es lo que Dios quería mostrar por medio de ese hombre, por medio de ese varón. Porque si no, sencillamente hubiese hecho una mujer. Entonces, cuando vemos de repente un hombre con el cabello largo haciendo este tipo de cosas, ¿qué está haciendo? Está deshonrando la imagen y la gloria de Dios, porque Dios lo creó un hombre natural que mostrara esa masculinidad que Dios le ha colocado en él. Y sigue diciendo: pero la mujer es la gloria del varón. Entonces, imagínense ustedes en ese momento, la mujer siendo la gloria del varón, llega con el rostro descubierto ante todos. Esto era algo catastrófico que lo hiciera una mujer en ese momento. ¿Por qué? Porque ponía en duda su moralidad, ponía en duda su pureza como esposa, como esa mujer que representa a su esposo. Hoy en día una mujer que no se sujeta, porque básicamente nos lleva a eso, una mujer que no se sujeta a su esposo, una mujer que hace las cosas como ella le place, sin importar su esposo, está haciendo esto, está llegando con el rostro descubierto, está llegando a hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿cómo podrá ser la gloria del varón? ¿Cómo se sentirá ese hombre cuando ve este tipo de acciones? Esta semana escuchaba un video donde decía: esposa, cuando tú te subordinas a tu esposo, cuando tú respetas a tu esposo, eso motiva a tu esposo a que él te ame más. Ciertamente la palabra de Dios muestra que el hombre debe amar a la mujer, pero es como algo, como una espina. Si la mujer no se subordina, hace lo que le plazca, lo que ella quiera, ¿cómo va a motivar a ese hombre a que la ame, a que esté allí con ella? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está en representación, no está jugando su papel como debe ser. Entonces, algo que nos muestra Pablo aquí, o les mostró en primer lugar a los hermanos de Corintio, y nos muestra a nosotros hoy en día. El versículo 8 dice Pablo: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora Pablo se va a lo que es el orden natural, el orden en que Dios creó y formó al hombre. Y dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. ¿Qué sucede? Pablo continúa estableciendo el orden correcto en lo que es ese matrimonio, en lo que es esa vida conyugal, porque dice: el varón fue creado primero y la mujer fue creada en base al varón. Es decir, Dios crea al hombre. Dice Dios que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y dijo: le haré una ayuda idónea. Y es allí donde, por causa de ese hombre solo, allí en el huerto, es que Dios crea y forma a una mujer y se la trae al varón. Entonces ya inmediatamente estamos viendo el orden que hay. Está el hombre creado en primer lugar, está la mujer creada allí. Pero que la mujer se subordine a su esposo no quiere decir que sea inferior, que sea lo peor. Y es algo
que va muy ligado con lo que es el corazón. Cuando ese corazón de alguna manera está endurecido, le va a costar a la mujer ver que su esposo está allí en esa posición. Eso va a ser muy difícil que la mujer lo pueda comprender. Y la mujer debe analizar su propio corazón, su propia vida y simplemente mantenerlo allí. Yo veo a los guardias, en este caso, todos tienen la autoridad, porque un teniente o un sargento, ellos siempre están en la oficina, pero el guardia está afuera. Y todos los carros que pasan, el guardia tiene la autoridad para detenerlo y pedirle documentación, revisar todo. El teniente no está ahí, el sargento no está ahí, pero él tiene autoridad, él tiene también potestad. Pero cuando las cosas se salen del carril, debe ir al sargento o debe ir al teniente. ¿Para qué? Para que lo ayude a hacer las cosas. Esa misma dependencia que hay allí en ese cuerpo de policial o militar, también lo hay dentro del matrimonio. La mujer tiene autoridad, la mujer puede hacer muchas cosas dentro de la iglesia, en su hogar, en muchos ámbitos, con sus hijos, incluso con el propio dinero. Ella lo puede administrar, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando las cosas no se dan de la mejor manera, ella debe ir a su esposo, ella debe ir a Cristo. ¿Para qué? Para buscar una solución. ¿No encontró la solución con su esposo? Entonces vaya a la cabeza principal, que es Cristo, la cual está allí y la cual gobierna y dirige nuestras vidas. Porque más adelante vamos a ver la igualdad que hay entre un hombre y una mujer en Cristo. Entonces es importante que las mujeres en este caso puedan entender eso. Y no es que el mensaje vaya directamente a las esposas o a las mujeres, no, pero de alguna manera eso estaba causando mucha revuelta dentro de la iglesia. Y la idea era corregir eso, la idea era establecer eso. El hombre también debe cumplir su rol como cabeza del hogar. Debe administrar las cosas de forma correcta, debe dirigir las cosas de forma correcta, amar a su esposa, amar a sus hijos, no ser una persona arbitraria, un tirano, yo me siento, usted haga y él no hace absolutamente nada. Eso está mal. El hombre no debe actuar de esa manera. Él debe ser ese hombre que está allí atento para suplir todas las cosas. Ese es el papel fundamental del hombre. Dice el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. En un principio este versículo lo veía un tanto difícil, pero cuando nosotros leemos un pasaje así y de repente pensamos y nos aislamos del contexto, nos aislamos de lo que venimos leyendo, es donde se nos complica la situación. Pero para que sea un poco más fácil este versículo, quisiera que vayamos un momento al libro de Isaías. Isaías nos muestra algo bastante interesante y nos ayuda a entender esto con mucha facilidad. El capítulo 6 del libro de Isaías, versículos 2 y 3 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué vemos allí? Esos seres angelicales, celestiales, se cubren su rostro estando de la presencia del Todopoderoso para adorarlo, para glorificarlo. El versículo nos los enseña, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, el versículo que lo que le está diciendo Pablo a ellos, si un ángel que es superior en fuerza a nosotros se cubre su rostro ante la presencia del Todopoderoso, imagínese usted una mujer que llega con el rostro descubierto en el culto público. ¿Cómo es esto? No debe ser, por eso él dice, ella debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles también lo hacen. Entonces, ya nosotros hemos comprendido que en el contexto era una vergüenza pública que esto se hiciera, y para nuestros días que una mujer no se subordine a su esposo, eso ya es vergonzoso, ya eso está mal.
Entonces, es sencillo comprender este versículo. Pablo quiere dejar en claro que si un ángel que es fuerte, poderoso y está cerca de la presencia de Dios lo hace, cuánto más nosotros debemos guardar el orden. Imagínense, volvemos a la ilustración, está el teniente y el teniente llama al sargento y al guardia, y el sargento se para firme y el guardia no lo hace. ¿Cómo es eso? Si el sargento tiene más autoridad y lo está haciendo, ¿cómo no lo debe hacer el otro? Eso es sencillo. Bueno, yo lo veo así, algo sencillo, desde ese punto de vista. Pablo quiere dejar en claro el orden de autoridad que hay para que la iglesia pueda funcionar de manera correcta y no haya ese desorden allí. Sigue diciendo el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Allí Pablo va nuevamente a ese orden de la creación, pero ahora Pablo no es que se esté contradiciendo ni nada por el estilo, sino que el apóstol Pablo quiere mostrar que dentro de esos vínculos que hay allí entre el hombre y la mujer debe haber o hay una igualdad delante de Dios. Hay una igualdad delante de Dios, pero no en lo que es la autoridad. Con lo que Él le ha dicho hasta ahora, Él quiere que se guarde el orden de lo que es la autoridad. Pero ahora, en Cristo, no es que hay un desorden y todos son iguales y la mujer hace lo que quiere, el hombre hace lo que quiere. No, el orden debe mantenerse. Pero para la sociedad judía en ese momento, una mujer no tenía la facilidad de leer, de estudiar, de prepararse en lo que es la Escritura. Eso estaba totalmente prohibido para las mujeres. Eso estaba prohibido. Pero ¿qué sucede? En Cristo tienen la facultad, tienen la oportunidad de hacerlo. Por eso Pablo dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer. Ve cómo dice, pero en el Señor. En la cultura antigua no se les permitía. No se aceptaba que la mujer enseñara, que la mujer propagara esa palabra. Pero ahora, dice Pablo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Ahora también nos muestra esa dependencia que hay entre el hombre y la mujer, esa unidad que hay entre ellos dos. Uno depende de uno y el otro depende del otro. ¿En qué? En lo que es el servicio, un servicio recíproco. Es decir, yo te sirvo y tú me sirves a mí, pero el orden debe mantenerse. Eso es lo que Pablo les quiere dejar en claro a ellos. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, todo vuelve al punto original. Dios es el que ha hecho todo, Dios es el que ha organizado todo, y la idea es que se mantenga de esa manera. Es lo que Pablo quiere con ellos. Y es lo que quiere con cada uno de nosotros. El versículo 13 dice Pablo, ahora Pablo se introduce en un punto donde hace unas preguntas retóricas, las cuales una es de forma negativa y la otra es de forma positiva. Dice Pablo, juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Ya automáticamente la respuesta es no, por lo que Pablo ya ha estado explicando, que es algo vergonzoso, que es algo que no está bien. Automáticamente debe responderse esa respuesta como no. Entonces, Pablo continúa diciéndoles a ellos, ahora ustedes juzguen esto, pues. Todo lo que yo les he dicho por la Escritura, vean y verifiquen, ustedes digan si está bien o está mal, y deja allí eso en la mesa. Pero ciertamente la respuesta para esa pregunta es no, por todo lo que Pablo ya ha venido explicando. Luego le dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Para ese momento, un hombre que se dejara crecer el cabello era algo sumamente vergonzoso y era algo que deshonraba la gloria de Dios, que no mostraba ese hombre, ese ser que Dios había creado de forma correcta. Hay una palabra y se me escapó,
era una tragedia para ese hombre que se dejara crecer el cabello. Los judíos, algunos lo hacían por un voto que habían hecho, se dejaban crecer el pelo por un tiempo, pero luego inmediatamente se lo cortaban, pero ya en lo que era presentarse en público era un desastre, no se podía hacer eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo en una oportunidad fue a cumplir sus votos y dice que se raspa la cabeza. Entonces, para ellos era una locura que un hombre se dejara crecer el cabello, y Pablo los lleva a lo que es el orden natural, a lo que es ese ser que Dios ha hecho. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, ¿cómo, hermanos de Corinto, ustedes van a cubrirse la cabeza para hablar de la palabra de Dios? Es decir, introducir ese dogma del mundo dentro de la iglesia no estaba bien. Y Pablo está rechazando totalmente esto que estaban haciendo ellos. Ahora dice Pablo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Pablo dice, por el contrario, por otra parte, ciertamente al hombre le es una deshonra dejarse crecer el cabello, pero a la mujer dejárselo crecer es algo honroso, porque en vez de usar ese velo, va a usar su cabello, va a tener su cabello. Y quizás esto pueda generar cierta confusión, porque hay iglesias que lo utilizan, y Pablo aquí lo está mostrando. Pero ¿qué sucede? Las mujeres que de alguna manera dentro de la iglesia estaban utilizando el velo era porque habían salido de la prostitución. Ellas eran prostitutas y tenían el pelo totalmente rapado y tenían que cubrirse con algo. Por eso Pablo coloca ese punto allí y dice, en lugar del velo está el cabello. Es decir, en el momento que tu cabello te crece, ya no necesitas usarlo, ya no hace falta que lo utilices. Pero ¿qué sucede? Es allí donde nace esa mala interpretación de la palabra de Dios, y iglesias locales imponen esto a su membresía. Pero en realidad no es lo que Pablo les está enseñando a ellos, no es lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está diciendo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y dice, porque en lugar del velo, es decir, en sustitución de eso, Dios le ha dado su cabello. ¿Para qué? Para que se cubra. Pero con el hombre no sucede así. Entonces, Pablo quería dejar en claro, en ese momento, en esa cultura tan depravada, que Dios había creado a un hombre y a una mujer. Entonces, que un hombre no anduviese como es un hombre era algo abominable, algo deshonroso. Es como hoy en día los hombres quieren usar zarcillo, los hombres quieren tener colitas, quieren tener cosas, pero eso es deshonroso. Entonces allí donde quizás hablan con un cristiano y le dicen, pero es que no está bien. Y él dice, pero es que ustedes son radicales, pero es que Dios te creó a ti como un varón, un hombre. ¿Por qué debes usar cosas de mujer? Debes definir tu identidad como un hombre, un corte serio, ¿me entiende? Algo acorde a lo que tú eres. O una mujer en nuestros días, con el cabello sumamente corto, queriendo parecer a un hombre. Pero si tú eres una mujer, y es cuando chocan estas cosas, ¿me entiendes? En la cultura, no solo en aquella, sino en esta también. La mujer quería andar destapada como andaba el hombre, pero es que tú no fuiste creada así. Tú fuiste para honrar a tu esposo, para ser ese ayudante de tu esposo, no para estar encima de él, por encima de él, gobernando o algo por el estilo. Ese no fue el propósito por el cual Dios te creó. Y allí nuevamente podemos ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios, un hombre, porque fue un hombre. Él no usaba atuendos de mujer. Él siempre fue como se creó, un hombre. Y representó siempre ese hombre varonil. ¿Me entiende? Entonces, es allí donde nuestra cultura siempre va a chocar con la palabra de Dios. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña esto y debemos sujetarnos a esto, y ellos quieren andar como ellos les place, como ellos quieren vivir, y eso no está bien. Por eso siempre va a haber ese choque entre una persona
que se apega a la palabra de Dios y las personas del mundo. No es que uno sea radical o algo por el estilo, sino que la palabra de Dios te enseña que fuimos creados hombre y mujer, no un término medio, no existe eso. El versículo 16 dice Pablo: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Allí, Pablo también deja una verdad allí que ver, y es que con todo lo que yo les he dicho y todo lo que les he enseñado, si algunas personas quieren contender contra esto, nosotros no tenemos esa costumbre de, tocando el verso 15, de lo que es ese velo, de utilizar ese tipo de cosas. Las iglesias de Dios no tienen eso, no se ha enseñado a que hagan eso. Pero si alguien quiere ser contencioso con esto, no es lo que nosotros hemos aprendido. Si usted quiere contender con esto, no es lo que la palabra de Dios enseña. Usted es lo que de alguna manera está imponiendo o enseñando a su criterio, a su conveniencia, o quizás alejado de lo que es la interpretación del versículo. Porque Pablo no toca o nombra lo que es el velo allí. Y no era que Pablo quería imponer eso o que de alguna manera eso se haya impuesto, sino que se alejaba de lo que la Escritura enseña. Hermanos, yo quisiera decirles 3 resoluciones acerca de este pasaje. Los hombres deben someterse a Cristo todos los días para honrar a Dios. Los hombres deben someterse a Cristo todos los días para honrar a Dios. De esa manera guardamos el orden correcto, sometiéndonos, subordinándonos a Cristo, y de esa forma estaremos honrando a nuestro Dios. Mujeres, sean sumisas a sus esposos para que honren a Dios. Usted quiere honrar a Dios, usted debe ser sumisa a su esposo. Usted debe subordinarse ante su esposo. Ya lo hemos dicho, no es que usted está por el piso, no está por el piso, sino es el orden correcto. Si no, ese corazón no está funcionando bien. Y no es que le vaya a dar un infarto ni nada por el estilo, sino que está muy duro y no quiere entender el orden que Dios ha plasmado. La tercera, no debemos introducir costumbres del mundo en la iglesia. Por el contrario, debemos influenciar el mundo con la enseñanza de la palabra de Dios. No debemos traer cosas extrañas, prácticas extrañas de otras quizás denominaciones o de otras religiones aisladas a lo que la palabra de Dios nos enseña, y mucho menos introducirlas en la iglesia. La iglesia tiene su regla de conducta, su regla moral, que es la palabra de Dios, y ella es la que aprueba o desaprueba las cosas. Si Dios lo creó a usted un hombre, entonces debe comportarse como un hombre, no de otra manera. Si a la mujer ha sido creada para que esté en ayuda de su esposo, hágalo, porque ese es el orden que Dios estableció y que la palabra de Dios nos enseña.